Hoy vamos a ver lo bueno y no tan bueno de la Biblia de Jerusalén. Pues resulta que lo bueno y no tan bueno de esta Biblia consiste en que es demasiado buena. Oye, Fer, pero ¿cómo es posible que al ser demasiado buena y por eso mismo tenga alguna desventaja? No te preocupes, que te lo voy a explicar. Y lo vas a ver si aprovechas todo este podcast. Pero ya de salida, tengo que decirte que la Biblia de Jerusalén es buenísima. Muy especialmente porque no tiene comparación cuando se trata de la exactitud en su traducción. Tanto así que los traductores de esta Biblia han preferido sacrificar un poco la fluidez del español en vías a un mayor apego a los textos originales, fijándose no solamente del hebreo y griego antiguos, sino que también aprovechan otros manuscritos en arameo, copto y el siriaco. Esto, su traducción tan apegada a los textos originales, es la primera razón para que sea preferida por los que estudian la Biblia a un nivel más avanzado o profesional, como es el caso de nuestros seminaristas católicos. Pero también en seminarios de otras iglesias no católicas. Por eso es que muchos de ustedes, cuando han ido a sus párrocos o directores espirituales para que les recomiende una Biblia, la mayoría de ellos, o en la mayoría de las ocasiones, ellos les van a recomendar la Biblia de Jerusalén, porque es la Biblia que ellos conocen, la Biblia con la que se formaron en sus seminarios. Pero te había dicho también que es muy apreciada en otros seminarios de las otras iglesias. A mí me pasó en una ocasión, cuando iniciaba mis estudios graduados en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Allí se usaba la Biblia de Jerusalén, pero en mi primer semestre yo no estaba tan al tanto de ello. Así que en aquella primera clase introductoria me tocó preparar una exégesis sobre el primer capítulo de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y recuerdo que el profesor, el doctor Juan Beck, a quien recuerdo con mucho cariño, me devolvió el trabajo y me dijo: vuelve y hazlo, pero ahora siguiendo en el texto principal, la Biblia de Jerusalén, porque es la Biblia que nosotros usamos aquí. Te lo voy a dejar pasar porque es tu primer semestre, pero ya estás advertido. ¿Ves? Ahora, aquí te voy a decir todo lo que sé de la Biblia de Jerusalén. Te lo voy a decir todo lo que sé. Y la razón por la cual es tan apreciada entre nuestros ministros, pero también entre estudiosos protestantes, como ya te he adelantado. Primero te voy a decir un detalle de la historia y el origen de la Biblia de Jerusalén. Esta Biblia fue desarrollada por un equipo de académicos y teólogos del Instituto Bíblico de Jerusalén y fue publicada por primera vez en francés en 1967. Luego entonces se sucedieron las traducciones al español y ya en español van por 5 ediciones. Si recuerdo bien, con la que yo me inicié fue la tercera edición de esta Biblia en español, pero ya van por 5 ediciones. Ahora te voy a decir algo y aquí me voy a extender un poco antes de ir a las desventajas o supuestas desventajas. Te voy a decir algo del rigor académico de esta Biblia, porque esto es importante. Es el principal atributo. Mira, el objetivo principal era proporcionar a los lectores una versión que reflejara las investigaciones bíblicas más recientes y las riquezas del contexto histórico y cultural en el que se escribieron los textos bíblicos. Por esto, si vas a adquirir esta Biblia, procura las ediciones que contengan todo eso de notas, introducciones y comentarios. Puede ser, por ejemplo, la 5ª edición de esta Biblia, que es la que presento en la portada o miniatura de este video y que puedes ver ahora mismo en la pantalla de este podcast. Bien, ahora es importante añadir
que la Biblia de Jerusalén se diferencia de otras traducciones populares. Aquí me voy a tener que enrollar un poquito y abrir un paréntesis, porque cuando hablo de traducciones populares no estoy hablando de traducciones famosas entre nosotros o preferidas entre nosotros, sino también a traducciones que por otro lado se despegan un poquito de la literalidad del texto para preferir más fluidez en nuestro idioma y así podamos entenderlo mejor, mientras que por otro lado se trata de seguir, o los traductores tratan de seguir el sentido correcto, original del texto en cuestión, del texto que están traduciendo. Bueno, sigo entonces. A propósito, ustedes tienen una de esas Biblias, la mayoría de ustedes, que es la Biblia conocida como la Biblia Latinoamérica, conocida también como latinoamericana, y la vamos a tratar en esta serie de videos en la que estamos analizando las Biblias, las principales Biblias católicas. Si bien advierto ya que de las traducciones populares disponibles, prefiero, y también la vamos a analizar, la Biblia Dios habla hoy con deuterocanónicos, y luego en otros videos te voy a explicar por qué. Bueno, seguimos diciendo, como íbamos, que esta Biblia se diferencia de esas traducciones populares por su énfasis en una traducción más literal y su fidelidad al texto original. Pero advierto, ninguna Biblia es perfecta en cuanto a la exactitud equivalente con el texto de los manuscritos. Pero hay que reconocer que unas Biblias lo hacen mejor que otras en este sentido. Y aquí es precisamente, según la opinión de muchos estudiosos, que la Biblia de Jerusalén es la reina. Ahora, a través de este enfoque, esta Biblia busca capturar la autenticidad de los pasajes bíblicos y brindar una experiencia lo más cercana posible a la lectura de los textos originales. Bueno, como ya te adelanté, un aspecto clave de la Biblia de Jerusalén es su dedicación a la traducción directa del hebreo y el griego antiguos, mientras que considera otras traducciones en lenguas antiguas otras versiones en lenguas antiguas para descubrir variantes textuales importantes que les ayude a decidir por un texto que posiblemente fue el más original o el más antiguo. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Digamos, por ejemplo, que aquí está el traductor batallándose entre dos códices, dos manuscritos, el Sinaítico y el Vaticano. Y digamos que hay una variante que no se ponen de acuerdo en una expresión, texto, palabra. Pues entonces, al referirse a otros manuscritos confeccionados en otras lenguas antiguas, ellos pueden decidir mejor qué variante van a aceptar o van a incluir o van a traducir. Porque digamos, por ejemplo, que se encuentran con un manuscrito en arameo o en copto, que ellos sospechan que probablemente se remonta a una tradición del primer siglo. Y entonces podrían dejarse llevar por esos otros manuscritos en otras lenguas antiguas para decidir qué traducción van a hacer, van a aceptar, van a incluir en su trabajo de redacción. Entonces, esto nos ayuda a sumergirnos en el significado original de las palabras y a comprender los matices y la profundidad de los pasajes bíblicos. Pero también voy a advertir, o sea, cuando tengas esta Biblia, o si la tienes, y te refieres a ese aparato crítico, a esos comentarios, notas, introducciones, etc., y entonces vas a ver que ellos pues no enfatizan tanto cuestiones como la piedad o la doctrina, porque como ya puedes sospechar, ellos se atienen sobre todo a la cuestión literaria. Así que, porque se aferren a la cuestión literaria o a la crítica textual,
ellos no están diciendo que la doctrina no es importante o que la piedad no es importante, sino que simplemente hacen ese énfasis para que los estudiosos sepan a qué aferrarse. Y dado que ellos enfatizan eso, entonces es más viable para ellos descubrir, como ya te había dicho, el sentido original del autor bíblico cuando redactó esos textos. Sí, hay que decirlo. Por ejemplo, digamos que en una nota dice, referente al capítulo 4 de San Juan, que el relato de la mujer samaritana no está en los manuscritos más antiguos, pues tú no te vas a escandalizar por eso, porque tú y yo sabemos por la autoridad apostólica de la iglesia y también por la doctrina y la piedad cristiana y católica, tú sabes que ese texto es inspirado. Así que si encuentras esa nota, no están queriendo decir que el relato de la mujer samaritana no sea parte del texto inspirado, sino que hace la salvedad para que el estudioso tenga ese detalle. Bueno, así que lo mejor de la Biblia de Jerusalén es que esta precisión en la traducción nos permite explorar el mensaje divino en su contexto original. Escritura inspirada por Dios y por lo tanto se busca lo más posible el contexto original. Ok, resumiendo hasta aquí, esta Biblia nos permite acercarnos, repito, lo más posible a nuestro idioma español, a las palabras como fueron escritas por los autores inspirados por Dios. Ahora, llegó el momento. ¿Qué podría ser una desventaja de esta Biblia? Mira, son sus notas y comentarios. ¿Por qué? Porque son tan buenos para los estudios bíblicos avanzados, que resultan ser incomprensibles la mayoría de las veces para los católicos normales y corrientes como el laico promedio. ¿Ok? No estoy diciendo, y tengo que advertir otra vez, y tengo que matizar esto, no estoy diciendo que esta Biblia no es recomendable para nosotros. No, eso no es lo que estoy diciendo. Ya que es una joya incuestionable de la Biblia de Jerusalén por sus abundantes notas al pie de página, sus comentarios y sus introducciones. Ya que estos ofrecen una ventaja al contexto histórico. Una ventaja porque nos acerca al contexto histórico, cultural y lingüístico en el que se desarrollaron los pasajes bíblicos. Esas notas y comentarios exploran las conexiones, y esto es bien importante, ¿sí? Porque toda Biblia de estudio como esta, y las buenas, si es que son buenas, van a buscar siempre la conexión con otros pasajes, lo que se llaman las referencias cruzadas. Pues esta Biblia lo hace también magistralmente. Esas notas y comentarios, repito, exploran las conexiones con otros pasajes y así nos brindan una comprensión más completa de las palabras divinas. Pero a mi juicio, pueden haber dos desventajas de esas notas, comentarios e introducciones. La primera, que la gran mayoría de cristianos de a pie, como tú y como yo, no van a entender todo lo que se señala en esas notas y comentarios, ya que se expresan desde un nivel de alta erudición bíblica, con un lenguaje especializado que de ordinario es complicado y por lo tanto no entendible para los católicos, repito, como tú y como yo, católicos de a pie, laicos promedios. ¿Okay? Aquí también te voy a propósito, otra experiencia que tuve. Yo estudié en uno de los mejores colegios bíblicos de Estados Unidos y sus territorios, lo que ahora se conoce como la Universidad Teológica del Caribe. Excelente universidad, excelente colegio bíblico, excelente institución. Pues yo tengo que reconocerte, y allí usábamos, por supuesto, la mayoría de las mejores traducciones protestantes
puesto que era una institución evangélica pentecostal. ¿Okay? Pero luego, cuando entré, como te había contado al principio, al seminario evangélico, allí me encuentro con la Biblia de Jerusalén. Ya yo tenía lo que se conoce en Estados Unidos como el bachillerato, o lo que se conoce también en América Latina como la licenciatura. O sea, yo estaba formado, yo estaba bien formado a nivel subgraduado, pero ahora cuando me encuentro con la Biblia de Jerusalén y abordo estas introducciones, notas y comentarios, me desconcertaron porque no lo podía entender todo. Así que tú tampoco no te vayas a desconcertar cuando abordes esas notas, comentarios e introducciones y encuentras como que no lo entiendes, o como que no lo entiendes muy bien, o como que lo mal entiendes. No te preocupes. Si tienes alguna duda al respecto, puedes referirte entonces a tu párroco, que en la mayoría de los casos se han formado bien con esa Biblia y te pudiera aclarar algún aspecto de ella que no entiendas bien. Ok, y ahora la segunda, lo que podría ser la segunda desventaja, es que debes cuidarte de no escandalizarte con cosas que no puedas entender de esas notas y comentarios, o de cosas que te puedan inducir a error, como por ejemplo que los editores de esta Biblia no consideren que eso que tradujeron es palabra de Dios, o que lo que tradujeron es palabra de Dios, porque ya te he aclarado que ellos no están diciendo o no están partiendo de la premisa de que no sea palabra de Dios, sino que prefieren un abordaje más literario y literal del texto bíblico. Y en este sentido, recuerda que el enfoque de esta Biblia es académico. Esto es importante, esto hay que subrayarlo. ¿Okay? Hay que ser justos con esta Biblia también y con sus editores y traductores. El enfoque de esta Biblia es académico y no tanto de espiritualidad o piedad católica. Por eso cuando iniciamos esta serie de videos te presenté la Biblia de Navarra. La Biblia de Navarra es también una buena traducción, pero sus comentarios, introducciones y notas son más viables para nosotros, porque además de lo académico, también dejan ver espiritualidad, doctrina católica. Y de hecho, a mis amigos que están leyendo y estudiando la Biblia y me consultan, yo les recomiendo 3 Biblias por lo menos. La Biblia de Jerusalén, por su excelente traducción, y la Biblia de Navarra, para que aborden el texto, o mejor dicho, para que aborden los comentarios, las introducciones y las notas. Así que esta combinación entre estas 2 Biblias, la de Jerusalén con su texto y la de Navarra con sus comentarios, notas e introducciones, es fantástica. Y una tercera Biblia sería entonces una edición popular, con un lenguaje, un español fluido que podamos entender, o que sea más fácil para que nosotros lo podamos leer. Bueno, en resumidas cuentas, procura cuidadosamente, dice el apóstol San Pablo a Timoteo, en su segunda carta a este último. Procura cuidadosamente presentarte ante Dios. Procura cuidadosamente, otras traducciones dicen diligentemente, presentarte ante Dios como hombre probado, como obrero que no tiene por qué avergonzarse, como fiel distribuidor de la palabra de verdad. Otras traducciones dicen que traza bien la palabra de verdad, para lo cual es necesario estudiar la Escritura, lo más diligente y lo más fiel posible, haciendo recurso de lo que mejor que esté disponible para que nosotros podamos abordar el texto bíblico, porque no todos somos expertos en lenguas bíblicas. No sé, seguro que no, y por eso dependemos de diferentes traducciones, y eso es muy bueno.
para los que estudiamos la Biblia y no dominamos esos lenguajes, esas lenguas antiguas, esas lenguas muertas del pasado. Entonces nosotros nos servimos de la mayor cantidad de traducciones posibles, y eso nos ayuda a clarificar el sentido más correcto de los textos que estamos leyendo y estudiando. Ahora bien, el apóstol en el texto que cité habla de ser fiel distribuidor, y aquí está traduciendo un término que más literalmente significa cortando derecho. O sea, hay que cortar derecho, o cortar rectamente, o cortar bien, o trazar bien, responsablemente, diligentemente, de forma concentrada, de forma responsable. Y ahí, de acuerdo con la intención del autor sagrado y el contexto del consejo que San Pablo le está dando a Timoteo, significa estudiarla bien para compartirla bien, para compartir bien la palabra de verdad. Y para seguir trazando bien la palabra de verdad y compartirla, te invito a que colabores con nosotros a través del enlace de PayPal que encuentras en la descripción de este video. Además, ahí mismo verás los beneficios que damos a cada uno de los que colaboran con este apostolado a través de sus donaciones. Para ello, por favor, mira la descripción de este video y aprovecha el enlace de PayPal. Muchísimas gracias. Pendiente, porque vamos a seguir publicando otros videos, no solamente analizando otras versiones católicas de la Biblia, sino también enseñanzas y predicaciones. Muchísimas gracias, y de todo corazón te deseo paz.